Ahí lo tienen, familia. Salvó el día. O sea, el trapiche nos salvó el día. Y después lo saca y ¡pluc! Al buche. El cocinero no tiene vino. Ok, muy buenos días todos, feliz domingo, bienvenidos a casa. Hoy estamos en la cocina nuevamente con mi papá Daniel. Familia, saludos a todos. Hoy vamos a cocinar, vamos a festejar el Día de Canadá. El 1 de julio se celebra. Vamos a tratar de hacer algo más o menos canadiense, si se quiere. Aunque no hay mucho típico de Canadá, pero bueno, algunas cositas se pueden hacer. Hemos decidido que vamos a hacer unas frijoles horneados, pero horneados a la parrilla. Ya van a ver, como plato de entrada vamos a hacer un poutine. Vendría a ser lo más icónico que hay aquí de Canadá como plato de comida típica, digamos, ¿no? Así que bueno, los frijoles, los porotos, las habichuelas, como sea que le llamen en el país en el cual usted esté mirando, porque cada país le da nombre distinto y yo por ahí digo los porotos y la gente me pregunta ¿qué es un poroto? Los dejé remojando toda una noche y ahora lo que voy a hacer es les voy a dar un hervor de más o menos una horita y cuarto para ablandarlos un poco, así cortamos el tiempo que requieren estar en el asador. Nos vamos en el chulengo, bien ahumadito, con fueguito indirecto. Así que bueno, vamos a empezar. Comencemos. Vamos a meterle mano. Aquí están hirviendo las habichuelas, solamente agua y sal. Ahora voy a empezar con la carne. Como ya les he dicho en otros videos, aquí la carne tiene mucha agua en Canadá, entonces la tengo que freír un poco primero sola, sin nada, ni condimentos, ni aceite, nada, para sacarle todo ese agua, porque si no, en vez de freírse, se me hierve la carne. Yo ya les he contado en otro video, cuando teníamos nosotros el supermercado con mi hermano en Montreal, cuando íbamos a comprar la carne a los mayoristas. Típicamente la gran mayoría viene de las provincias de Alberta, donde están las grandes praderas, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, aquella zona de allá, donde están las pampas, si se quiere. Después, cuando llega a destino el mayorista, lo que hacían en aquella época, y yo pienso que ese es el problema, metían a las piezas de carnes enteras, así, las medias res, las metían en una máquina que estaba llena de agujas y le inyectaba una anilina, era como un agua con colorante, que después cuando uno llegaba al supermercado y los carniceros cortaban la carne, parecía que estaba sangrando, que la hubiesen faenado a la vaca hacía 15 minutos. Y yo pienso que es esto lo que sale después cuando uno le empieza a hervir a la carne o la fríe. Ahora van a ver cuánta agua sale. De momento saqué la carne para que no se me seque mucho. Ahora le voy a dar al bacon. Cebolla. Una cebolla. Pepper. Un poquito de ese picante. Que no pica nada. La verdad que lo hemos probado y no es medio dulzón. Pero bueno, ahí va. Esto en realidad no tiene que quedar tampoco súper cocinado a fondo, porque cuando vaya al horno con las habichuelas, con los frijoles, se va a continuar cocinando. El ajo me falta. Ahí va. Ok, entonces algo que hemos empezado a preparar en casa bastante seguido este verano es pan con ajo. Y lo hacemos bastante caserito. Compramos una baguette, luego dejamos suavizar un poco de mantequilla y se muele el ajo, lo agregamos. Si usted no lo ha probado nunca, pruébelo. Es otra manera muy deliciosa de consumir el pan, especialmente si está haciendo un asado o un barbecue. Es súper fácil. Ahora ya mezclé, incorporé la carne frita que había separado con lo que terminé de freír recién, que es la panceta con la cebolla y todo eso. Le agregué un chiquitín de sal y un chiquitín de pimienta
¿ok? No mucho condimento en este momento, porque después cuando hagamos la olla con los frijoles y ustedes vean la cantidad de condimentos que le vamos a ir agregando, no nos podemos pasar. Ok, ¿qué estamos preparando ahora? Ahora vamos. Aquí tengo 3 tazas de salsa de tomate. De esto ahora le vamos a poner media taza. Mostaza Dijon. Esa pica rico. Ya, esta es picante. Azúcar morena. Salsa de soja. Ponemos 3. Rocoto peruano, una cucharita. Rocoto peruano, wow, le siento, pica en el aire. Se lo siente, ¿verdad? Ya, el aroma pica. Bueno, un poquito de ají panca también. 2 cucharitas de ají. Vinagre de manzana, 1/4 de taza más o menos. Aprovechamos para lavar esto. ¿Eh? Comino, una cucharita de comino. Y ahora, el último, pero no menos, nuestro amigo el Jack Daniels. ¿Ok? A esto le vamos a poner más o menos casi una copa. Una taza. Yo digo una copa, pero es una taza. Caldo de res. de carne. Vamos a ponerle 2 tacitas. ¿Okay? Eso lo vamos también después a ir controlando a medida que se vaya cocinando. Abriendo el vino. Venoli. A ver, ¿de qué se trata este? Vamos a decantarlo un poco. Por si las moscas, porque es de Ontario. A ver qué pasa. El colorcito ya lo veo que parece medio como un jugo de... ¿Cómo se llama? De la... ¿Frambuesa? Frambuesa. Sí. Vamos a ver. Mira qué clarito que es. Es so light. Pero no lo vamos a juzgar hasta que lo probemos. No juzgar un libro por su tapa. ¿Ah? Dice el refrán. Veremos. Salud. Salud. Salud, familia. Salud. Probamos un vino nuevo hoy. ¿Qué está pasando? No me gusta. No, está muy bueno este. Y eso que fue decantado y todo, pero se lo siente bien alcoholizado y... Un momento. Un momento. Un momento. Se va a su cava. La botella atrás te explica un poco el vino. ¿Crees? Es medio fruity, no oak. Estilo, cuerpo ligero y frutado. En barriles de roble, no. Sabor y la intensidad del sabor, moderado a bajo. Sabores principales, guinda y especias calientes. El amigo argentino. Ya. Lo dejamos para tomar con soda durante la Sí, semana. es un vino, es un vino tipo rasqueta de esos que si hubiese una emergencia en una isla desierta y es lo único que hay, se podría tomar. ¿Eh? No, eso es terrible. Parece que estuviera tomando stay like vinegar, ¿no? Sí, ¿Eh? Mega vinagrado. Como es el día de Canadá y es un vino canadiense, lo vamos a hacer por la patria. Hoy tuvimos una primicia que no sé si la vamos a volver a igualar. Samuel acaba de echar el vaso de vino por el caño, por la pileta. No lo quiso ni... That's a first one, ¿eh? Sí, sí. La única vez que sucedió fue con aquel vino que compramos allá en el viaje que hicimos. En Glass Mountain en los Estados Unidos. Sí, montaña de vidrio. Ya, ese salió terrible. Sí. Ya. Quedó para cocinar. Ahora vamos a poner las cosas en su debido lugar. Ok, ¿quién va a salvar el día?
Trapiche Medalla, que es del 2015, un Malbec, el Malbec. ¿Qué te parece? Está Este bien, va a está salvar el bien. día. Esto. El vino Trapiche, muy bueno. Sí. El corcho que salió de ahí adentro. Finito y largo. Este sí, mira el color. Look at the color. Wow. Eso es vino. Y una linda etiqueta para la colección, ¿no? Sí. Ahora lo que yo voy a tener que hacer es tomarme un vaso de agua, porque ese vino anterior me dejó la boca como si me hubiese pasado uno de esos papeles secantes que usábamos cuando éramos chicos y escribíamos con tinta. Me dejó la boca mal. Ok, hemos tomado muy buenos vinos canadienses, hay que decir las cosas también como son, pero este no lo consideramos un buen vino. Vamos con el Trapiche. Trapiche. Este tiene que salvar el día. Salud, familia. Ahora sí. Oh, wow. Ahora estamos hablando. ¿Se siente la diferencia? Salvó el día. O sea, el Trapiche nos salvó el día. Nos salvó la cocinata, porque con aquello no hubiésemos podido disfrutar la comida. Pero a nosotros nos gusta decir las cosas como son. Al pan pan y al vino vino. Aquel no llega al nivel que uno estaría dispuesto a consumirlo. Para cocinar, tal vez, pero no para tomarlo así, ¿no? Esta es otra cosa. Foto, go. Wow. Ahí está. Ese de todo. Ahí lo tienen, familia. Se tiene que cocinar más o menos a unos 250 grados. Vamos a ver 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Quién sabe? Pero no, fuera de broma. Por lo menos 1 horita y media. Vamos a ir fijándonos cómo se va consumiendo el jugo que tiene. Si necesita un poco más de jugo, le agregamos un poco de caldo de carne, ¿sí? Hasta que se cocinen como nosotros queremos que se cocinen. Y mientras esto se está cocinando, vamos a ir a trabajar con el poutine, ¿ok? Vamos a hacer la salsa para las poutine. Mantequilla, hay que derretir, harina, unas 3-4 cucharaditas de harina, la mantequilla, 3-4 cucharadas de harina, hasta que les quede así. Ahora le vamos a poner el caldo de la carne, ¿sí? Un par de tazas de caldo de carne. Fueron 3 tazas de caldo de carne. Se le agrega a medida que necesita y de acuerdo a cómo lo quiera usted de pesada la salsa. Ahora ya le puse un poquito de salsa de soya, sillao. Le voy a poner un poquito más para oscurecerla un chiquitín más a la salsa. Queremos que nos quede un colorcito marrón oscuro más o menos. Pollo. Pollo a la parrilla. Ahí va.
Ok, entonces nuestro plato de entrada, la poutine, está lista. ¿A qué hora? La 1. A la 1. El plato de entrada a la 1, así que ahí lo pueden ver. Las papas fritas con el queso, todo derretido por el calor del gravy. Tenemos el bacon, la panceta, media crocante, y también le pusimos un poquito del pimiento rojo picante encima, que ahora lo vamos a servir. El tuyo primero. Sí. Wow. Ahí está. Así es. Ok. Try it. Ok, probemos. Ñam, 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 ñam. Nom nom nom. Bien. Mm, Ujú. bien saladito salió. Así tiene que ser. Yo creo que salió perfecto. ¿Perfecto? ¿Ya? Sí. Muy, muy... Ay, ¿cómo puede ser? ¿El cocinero no tiene vino? Ya, hacer este plato casero demora bastante tiempo, pero vale la pena, sale muy muy rico. Mm, Y es buena idea Salud, hacer familia. una montaña de papas también para que dure y para que alcance. Ahora vienen todos y se prenden. Oh. ¡Oh, oh, oh! La temperatura sigue subiendo. Estamos en... Posible. Se siente como 38, 39 grados centígrados. Para todos aquellos que preguntaban si en Canadá hacía calor en algún momento, bueno, ahí Sí. lo tienen. Estamos con una humedad y la temperatura se siente agobiante, pero uno de esos días que uno no tiene fuerza para mover un dedo, ¿no? Y tocó hacer una tremenda comilona por el Día de Canadá. Así que bueno, gente, ahí salió el pancito con el ajo, ¿Ya? crocante. Eso lo tienen que probar, es bien fácil. Cualquier pan que más o menos tenga la consistencia del baguette o así, el pan Felipe, que tenga un poquito de corteza, mantequilla, ajo molido, mezclado, crudo el ajo, y le pasan, lo untan así, lo ponen arriba de la parrilla o también lo pueden freír en una sartén. Y bueno, y aquí tenemos la comida de Jean-Pierre. Es que on va manger ça aujourd'hui. Ué, ué. Oui. Esta comían ahí en la parte de Quebec. Así que acá lo tenemos. El famoso habichuelas al horno. El pollo todavía no salió. Así que vamos a empezar a probar este. A ver. Alright. Bueno, Bon appétit. probemos. Yo tengo Bon cuchara appétit. nomás. Sí, con cuchara se come esto. mais qu'est-ce que tu dis? Ça prend la fourchette. Y el pan, no puede faltar. Ahí está, mira ese pancito de ajo, bien crocantito. Ahí. ¿Está todo bien? ¿Muy picante? Bien. Un gustito ajo tiene este. ¿Cómo salió eso? Muy bueno. Yo le siento el azúcar morena, un poquito dulzón. Muy rico. Y también el sabor ahumado de la parrilla, pero también de la panceta ahumada que le pusimos. Me quemé. Está picante. Al final se siente el rocoto peruano, el gusto ahumado de la panceta. Ese está presente. El dulce, sí, del azúcar. Es una combinación que funciona muy bien. Sale muy rica esta comida. Es muy fácil de preparar. Y como ya les digo, ustedes cuando ya lo tienen cocinando, van probando el juguito a ver qué le falta. Esto va hecho a gusto de cada persona y sale muy rico. Es económico, Sí. ¿no? Aquí tenemos 1 kilo de habichuelas. Las cociné 1 hora en el agua, las hicimos hervir para ablandarlas y después han estado más de 1 hora en el chulengo, como en un horno. Lo cocinamos tipo horno con la tapa baja, ahumando. Y sí, ahí lo tienen. A ver, Samuel, probando esos frijoles. ¿Qué tal? Muy rico. ¿Ya? Sí. Dulce y poquito picante. Ya, se siente, pica un poquito atrás al final. Mucho calor. Mucho calor, ya. Presentando Presentando nomás. las patas Las- de pollo. Ya, el pollo que acaba de salir de la parrilla. ¿Y por qué estamos presentando solamente? Porque nadie puede comer más. No. ¿Cómo será el calor que está haciendo? Les voy a mostrar algo inédito. No hemos tomado vino. No.
Estamos solo tomando agua soda Ya. con hielo. Y cada 5 minutos estamos volviendo a llenar las copas con más hielo porque se derrite tan rápido. Ok, entonces, Entonces hoy hacemos salud hoy con soda. soda. Feliz Día de Canadá, esto es para celebrar el Día de Canadá. Sí. Hoy llegamos a preparar 2 de los 3 platos que teníamos en mente, así que vamos a continuar mañana con el postre. Sí, porque esa fritanga de papas fritas ahí al lado de la cocina me dejó bien acalorado a mí. Y están todos sin ánimo, y están todos, el único que quieren ir a meterse con En el el aire sótano. acondicionado. Está la máquina andando, ni Togo quiere salir, ¿no? No, Togo se rehúsa a salir, está ahí en la puerta mirándonos. ¿Por qué están afuera en este calor? Sí, el vivo encuentra las salidas del aire acondicionado en el piso y se acuesta bien Ahí mismo. cerquita, Ya. con el hocico encima de la salida del aire fresco, y ahí se está refrescando. Bueno, la seguimos con el postre, después Ya. vamos a hablar un poco sobre Canadá, les voy a contar algunas cosas, así que de momento hasta aquí nos llegó el azúcar, Ya. ¿no? ¿Cómo es en esas películas en el teatro cuando tienen un interlude? Intermisión. Una Sí, intermisión. Ok, intermisión. intermisión. Continuamos mañana. Necesitamos la intermisión y Ya. necesitamos hidratarnos bastante. Ya. Hoy con agua y hielo, Ah, porque aquello no va. Y Samuel tampoco, ¿no? sí. No, nadie. No vino Samuel. No vino. No vino. Chao. Agua. Chao. Solo agua. Chao. Ok, buenas tardes. Es el día siguiente y hoy continuamos con el video celebrando el Día de Canadá. Esta vez con un postre que vamos a preparar. Mi papá necesita una pequeña bebida porque sigue la ola de calor. Sí, Hoy, ¿a cuánto ha subido con la humedad? Está como a 38 grados, pero está inaguantable. Afuera no se puede estar. Entonces yo lo que voy a hacer, me voy a preparar una pequeña kombucha. Kombucha. Es un té fermentado con, ¿cómo se llama lo que tiene esa raíz de Jengibre. jengibre? Ya. Y supuestamente lo llamaban el té de la inmortalidad. Oh, ok. Así que si me tomo unos cuantos de estos van a tener Daniel para el rato. En lugar de vino. Yo le pongo un poco de soda water, agua soda, porque la encuentro muy fuerte. Así que bueno, ahí lo ven, con mucho hielo. Un colorcito que tiene. Salud, familia. Salud. Y bueno, hoy también estuvimos sacando, bueno, tú estuviste sacando las guindas del árbol. Sigue dando fruta y todavía queda un montón. No, bueno, ya dio la fruta, se sigue madurando. Sí. O sea que creo que deben quedar más o menos 4 contenedores de estos. Todavía le falta algunos, le falta madurar un poquito, entonces los voy a dejar unos días más y cuando venga Ashley le vamos a dar para que se lleve porque no tenemos lugar donde ponerlo ya. Bueno, el pastel. Hoy tengo que ir leyendo un poco las cantidades y esas cosas porque esta es una receta de mi esposa. Ayer nos fuimos a vacunar también, nos dimos la segunda dosis de la vacuna Pfizer y fue bastante duro porque están empujando para que la gente se vacune masivamente y la vez anterior entramos en cuestión de 10 minutos y ayer tuvimos como, entre una cosa y otra, se tardaron como 3 horas. Llegamos a casa a las 10:30 de la noche. Así que hoy me duele un poquito el brazo, no sé, no sangró, no se me escapó el Malbec, pero me quedó un poquitito más dolorido. Entonces, bueno, acá están los 2 pasteles. Todo lo que yo le vamos a estar diciendo es para hacer 2 pasteles. Tenemos 2 masas. Si usted quiere hacer solo un pastel, puede usar la otra parte de la masa para ponerle de tapa.
¿no? Sí. Para que le quede como en las películas, ¿vio? El pastel con la tapa y los triangulitos por donde se le escapa el vapor. Bueno, entonces nosotros lo vamos a hacer sin tapa. Ahí va, para la masa, 2 tazas de harina, 1 taza de manteca cortada en trocitos y ablandada para poder mezclarla bien, media taza de sour cream. Yo no sé si en América Latina se consiga el sour cream. El sour cream es una crema amarga que es muy parecida al yogurt blanco, sin sabor, el plain, el simple. Y hay un tipo de yogur, tiene que ser el yogur espeso, no ese yogur licuado que uno lo compra para beber, o hay algunos otros que son más aguachentos. Tiene que ser ese que aquí le llaman de tipo griego. Una yema de huevo y una pizquita de sal. Simple. Ese es lo que sería la masa. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, con la masa ya estamos. Ahora tenemos que hacer el relleno con las guindas y después hacemos una crema. Y después arriba de eso van los grumos, que son con mantequilla, harina y un poco de azúcar y canela. Aquí puse 2 tazas de guindas. Estas guindas, vamos a decir la verdad, son del año pasado y estaban congeladas, pero ya se le había sacado el carozo, la pepa. O sea que son guindas sin pepa. Entonces, la pongo aquí en una cacerola, le vamos a agregar media taza de azúcar, 40 gramos de maicena. ¿Okay? Diluida en agua. Sí, diluida. Uno la deja un minuto y ya se va al fondo. Con referencia a la maicena. El otro día un familiar hizo el pastel el flan de maicena en Sudamérica con las cantidades que usamos nosotros aquí en Canadá y salió mucho más duro de lo que nos salió a nosotros. O sea que lo que sucede es que la maicena, dependiendo en el país de que uno se encuentre, tiene más potencia o menos potencia. Y eso entonces yo no se lo puedo decir porque no lo sé. Aquí nosotros estamos usando esta cantidad. Si usted lo hace con esta cantidad y le llega a salir muy duro, muy espeso, entonces para la próxima usa un poquitito menos de maicena. Ahí va. Canela. Una cuchara de té, más o menos ahí. Revolviendo para que no se pegue la maicena y tiene que dar un hervor solamente. Que rompa el hervor, porque esto no se olviden que después va a ir al horno una vez que esté con la tarta, el pastel. O sea que se va a seguir cocinando en el horno. Y así es como tiene que quedar. ¿Ve? Ese tipo como si fuese, ¿cómo se llama? Gelatina. Si usted va a hacer esta tarta con una fruta que no sea guindas, la guinda es bien amarga, ¿no? Y no le quiere poner el azúcar porque la fruta es dulce, esa parte la puede dejar de lado también. O si está en dieta y quiere sentir realmente el ácido de la guinda, lo puede hacer sin el azúcar. Entonces, ok, esto ya está, lo sacamos del fuego ya. Vamos a hacer la crema de relleno. Esto lo tenemos que dejar que enfríe un poco. Okay. Con papá, él quiere estar siempre. Ok, lo tenemos a Togo debajo de los pies. Ahí está, entre las piernas. Estamos trabajando haciendo equilibrio, porque se le ocurrió meterse ahí. Ahí quiere dormir. Togo, te voy a pisar la nariz. La crema. La crema. Para la crema entonces también le voy a leer los ingredientes. Van a necesitar 150 gramos de yogur blanco, 70 gramos de azúcar, media taza de azúcar, media taza de maicena, 2 huevos, una cucharita de vainilla y un poquito de canela. Y eso no importa mucho tampoco el orden. Vamos a empezar con el yogur. Oh, y si te mueves de ahí, ¿no estaría mejor? No, no le parece. 2 huevos, todo, con clara, con yema, con todo. El azúcar. Cucharita chiquita de vainilla, un poquito de canela también, cucharita de té, un poquito menos. La maicena va directamente ahí, en polvo, sin derretir nada. Se va a mezclar con el yogur y después, cuando la pongamos arriba de las guindas, eso se va a desparramar y se va a mezclar y se va a meter entre medio del pastel y se va a cocinar al horno, ¿sí? O sea que ahí va la maicena. Y mientras tanto, el Toguch. ¿Ahí estás durmiendo, Togi? Ahí estás contento, ¿no? Al lado de papá. Sí, sí, con papá.
dormido. Todo acaba de venir del lago. Ya. Tenemos el lago aquí a unas 2 cuadras de distancia y lo llevé a nadar porque está pasándola mal el pobre toro. No quiere ni asomar la cara afuera. O sea que adentro con el aire acondicionado, si es posible. Entonces hoy dije no, este animal necesita mojarse un poco la piel bien profundo y lo llevé a nadar. Y se mandó más o menos unos 11, 12, le tiro el palo y el lugar es profundo. ¿Okay? Es una antigua cantera que estaban ahí un día trabajando y parece que le pegaron a una veta de agua y se les inundó y abandonaron todo y se hizo un lago, ¿no? O sea que hay profundidad, pero empieza como una playita y él va corriendo y cuando siente la profundidad pega el zambullón mismo adentro del agua, se zambulle, ¿ok? Y se cansa, lo deja el baño, es como un chico. Cuando se pasa el día así en la playa o en la piscina, en la pileta, nadando y entrando y saliendo, y después quedan molidos, bueno, así queda todo cada vez que lo llevo a nadar. No tiene hambre, no pide comida, son las 3 de la tarde y no quiere ni levantarse. Estar al lado mío, acostado y durmiendo. Aquí la tenemos. Esa es la crema. Okay. Entonces, bueno, ahora agarrar las guindas, se ponen arriba de la masa. Esto va arriba de las guindas. Después tenemos aquí ya, cuidado todo, estos son los grumos, mantequilla con harina, azúcar y un poco de canela. Eso va todo espolvoreado arriba de los pasteles, va al horno más o menos a 200 grados unos 35 minutos o hasta que se ponga bien marroncito todo arriba sin quemarse y después lo saca y ¡pluc! Al buche. Ok, ya casi lo tenemos. Tiene que estar hasta ahí más o menos porque todavía va la crema encima. Ok, vemos este. Fíjense cómo quedó espeso el jugo con la maicena, ¿sí? Para que se den una idea cómo tiene que ser. Ojo al piojo. No lo tienen que llenar hasta el borde, al borde, porque se les va a derramar en el horno. Ustedes vieron que las guindas las hice llegar como hasta un cierto lugar y le dejé suficiente lugar para que todavía pueda entrar un poco la crema. ¿Okay? O sea que eso lo tienen que ir midiendo en casa a ojito. Ahora aquí entonces tenemos los grumos. Y el horno está listo. El horno a 350 Fahrenheit, que serían 200 Celsius más o menos, centígrados, y 35-40 minutos. Cuando la parte de arriba se empiece a poner tostadita, ahí lo saca, porque en realidad se cocina rápido esto en el horno, se hornea rápido. La masa es bien finita y la crema es una cuestión de, no hace falta una locura de tiempo. Así que bueno, los vamos a dejar ahí y en un rato lo sacamos y vemos el producto terminado. Ahí está el producto terminado. Estos estuvieron en el horno 40 minutos, exacto. Y ahí quedaron, pero a la perfección. Ahora hay que dejarlos que se enfríen. Y estos también son bien ricos cuando uno los tiene en la refrigeradora para el día siguiente, que se ponen bien fríos y la crema como que se pone más durita. Ok, estamos de regreso unas horas más tarde con el postre que se ha enfriado un poquito, no por completo. Yo lo puse en la heladera porque me gusta un poquito más fresco. Ahí está el producto terminado. Ya. Ahora vamos a probarlo, a ver qué salió de acá. A ver. Pero yo pienso que debe estar bueno, ¿eh? Yo ya probé de la otra fuente. Muy, pero muy bueno, la verdad. Queda muy rico con esa crema, ese yogur con azúcar, canela que le pusimos. Eso para mí creo que es la mejor parte. La crema está aquí arriba, ¿ves? Cómo se cocinó. Pero cuando primero salió del horno estaba todo inflado, parecía como un soufflé, pero después eso baja. Sí. Y también se metió así por los bordes. Yo veces anteriores lo había comido, no le habían puesto azúcar
cuando se hizo la mezcla de las guindas. A este que le puse la media taza de azúcar, se le fue toda esa acidez que tiene la guinda, ¿no? Es parecido al pastel de rhubarba, ¿no? Ese también es un poquito ácido, hay que ponerle bastante azúcar, pero es una linda combinación de sabores. La verdad que la masa súper suave, súper delicada. El relleno, prueben si pueden. No hace falta que usen guindas, pueden usar otra fruta, pensaría, ¿no? Sí. Manzana, cerezas, moras, ciruelas. Así que bueno, sí. Estamos celebrando el Día de Canadá. Yo había pensado, para que tengan un poco más de información y porque siempre me gusta darles un poco de conocimiento, hacer una pequeña reseña de cuánto le costó a este país ser lo que es hoy. No tanto cómo empezó, sino lo que atravesó hasta llegar al bienestar económico que tenemos hoy en día, porque por ahí mucha gente se pregunta o piensa que este país siempre tuvo un estándar de vida fabuloso, que aquí la gente siempre tuvo una abundancia como la que tiene hoy, y no es verdad, eso no es así. Acá costó mucho llegar al punto donde nos encontramos en este momento. Entonces por eso había pensado, no sé si va a ser muy largo el video o... No, suena interesante, ya que es el Día de Canadá, ¿no? ¿Cómo es el Día de Canadá? Y otra cosa, este país no se independizó de nadie. Acá no tenemos, como en los países, por ejemplo, de América Latina, el Día de la Independencia. En Canadá no se independizó porque Canadá siempre fue como una especie de un dominio del Reino Unido. Un dominio autónomo, si se quiere, pero bueno, el Reino Unido siempre tenía la última palabra para vetar leyes y decisiones que se pudiesen tomar en Canadá hasta 1982, que después se repatrió la Constitución y de ahí en más ya el Reino Unido prácticamente quedó como algo simbólico, pero la reina todavía es la cabeza de Estado de Canadá. Entonces yo había pensado decir, bueno, ¿por qué no hacemos, ya que estamos en el 2021, hacer los últimos 100 años más o menos, algo rapidito para que se den una idea a ustedes? Empecemos con la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, este país tenía creo que 8 millones de habitantes, como por supuesto era un dominio británico, tuvo que largarse a la guerra cuando Inglaterra se vio involucrado en la Gran Guerra que se llamó. Canadá envió 650.000 hombres en la Primera Guerra Mundial, sobre una población de 8 millones. Tuvo 66.000 bajas, muertes, y 175.000 heridos. El 10% de todos los hombres en uniforme fueron bajas. Fue un precio a pagar, pero brutal, horrendo. ¿Qué pasó? Durante los años de la Primera Guerra Mundial, este país cayó en racionamiento de comida, porque la gran mayoría de los que se ocupaban de las granjas, los hombres, se fueron al frente a pelear. Y los que quedaron atrás, los que no eran combatientes, y las mujeres se tuvieron que hacer cargo de lo que era toda la manufactura de guerra, las empresas de armamento, había que producirlo. O sea que el campo quedó medio como desprotegido, y es ahí donde empiezan a faltar alimentos, ¿no es cierto? O sea que ahí se cae también en el racionamiento. Se racionaba mucho, por ejemplo, también los productos que tenían que venir de ultramar, o sea, de países que Canadá no producía, por ejemplo, como el azúcar, el té, el café, todo eso, y empezó a escasear porque, por supuesto, un país en guerra, el adversario, ¿qué hace? Le hunde los barcos que vienen con suministro, porque bien dicen que las guerras no las ganan las armas y los proyectiles, a las guerras las gana la comida. Si usted es capaz de poder suministrarle a sus tropas suficiente alimentación y a la gente que quedó en el país también, entonces le va a ir bien, pero cuando se corta ese suministro, ahí es cuando se vienen los problemas. O sea que en esa época, esos 4 años, Canadá tuvo racionamiento, la ciudadanía acá estuvo racionada, carne, manteca, café, té, en fin, todo ese tipo de cosas, y el racionamiento continuó hasta el año 1920. Así que fueron 4 años que, al terminar la guerra,
El país había quedado endeudado, más de 1.600 millones de dólares, un país de 8 millones de habitantes, y el costo para hacerle el servicio a esa deuda en intereses era brutal. Terminada la guerra, en 1918, el país empieza a recuperar un poco. ¿Y qué pasa? En 1929 le llevó 10 años recuperarse a Canadá después de la Primera Guerra Mundial, más o menos, para otra vez estabilizarse. 1929, la Gran Depresión, la bolsa se funde en Estados Unidos y arrastra a todos los países, o sea que Canadá arrastrado también. O sea que lo poco que se había recuperado después de la Primera Guerra, en 1929 hasta 1935 más o menos, un desastre la economía. Sí, bueno, entonces cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Canadá tiene que implementar el sistema de income tax, pago de impuestos a las ganancias. Ahí es donde se implementa el sistema de impuestos, y va a ser por un tiempo provisorio, pero hasta el día de hoy lo seguimos pagando, nunca lo sacaron. O sea que sí, las provincias, por ejemplo, productoras de commodities, Saskatchewan, Manitoba, esas fueron golpeadas durante la Gran Depresión, pero terrible. Fue más o menos, perdieron el 90% de su producción de Producto Bruto, esas provincias. Las provincias del oeste también, porque el tema de la madera y todo eso se había paralizado, porque el mundo no estaba pidiendo materia prima, estaba el mundo frenado. O sea que a este país le pegó muy duro, y el desempleo llegó en algún momento al 60% de la población. Las familias, por ejemplo, las familias de 5 personas, dependiendo de la provincia que viviesen, recibían entre $12 y $60 al mes de ayuda gubernamental para poder sobrevivir. Los hombres solteros no recibían nada. Y entonces se crearon los famosos campos de trabajo en el medio del bosque, en el medio de la nada, y allí tenían que ir a trabajar y les pagaban 20 centavos de dólar por día, más casa y comida. No solo eso, esto no sucedía solamente en verano, esto sucedía en uno de los países con los climas más brutales sobre la Tierra. O sea que imagínese usted estar en esa situación y encima tener que hacerle frente a días de 30, 40 grados bajo cero. Terminada la Gran Depresión, se empieza a recuperar el país nuevamente y estalla la Segunda Guerra Mundial. O sea que Canadá, una vez más, como era parte del el Reino Unido, enseguida le tiene que declarar la guerra a Alemania y se ve involucrada en el conflicto, y ahí empiezan otra vez los años de la Segunda Guerra Mundial, que nuevamente se replica lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial. Empezaron los racionamientos de comida. Para que se den una idea, comienza la Segunda Guerra Mundial y de los primeros 55.000 voluntarios que se presentaron para ir a combatir, el 60% fueron rechazados por problemas de malnutrición. O sea que ahí se dan cuenta y se dan una idea de qué tan en pobres condiciones estaba la sociedad en aquella época, después de haber pasado la Primera Guerra, la Gran Depresión, y ahora los agarraba la Segunda Guerra Mundial. O sea que el 60% de los primeros voluntarios no, porque todos tenían algún tipo de deficiencia vitamínica o de minerales o problemas todos relacionados a la nutrición. En ese entonces Canadá tenía 12 millones de habitantes más o menos. Algo a recalcar, en esa época Argentina crecía y tenía más población que Canadá, ¿okay? Para que se den una idea y tengan más o menos un comparativo, ¿no? Que Segunda Guerra Mundial sirven 1.1.100.000 combatientes, 700.000 de ellos menores de 21 años. ¿Okay? Imagínense la juventud que tuvo que ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial. 42.000 muertos y casi 70.000 heridos fue el resultado de esa guerra. ¿Okay? O sea que aquí tenemos nuevamente este país que ahora no solamente tenía que pelear un conflicto bélico, sino que se encontró que era prácticamente la línea de vida para el Reino Unido, porque Inglaterra quedó aislado y solo, Europa ya había sido tomada por Hitler, y el suministro para Inglaterra, para que no se muriesen de hambre, en muy buena parte lo tenía que proveer Canadá. O sea que ahí también vinieron los racionamientos, porque
no solo había que mandar comestibles para los soldados, para la tropa, sino que había que mandar para que Inglaterra pudiese sostenerse, y una vez más quedan las granjas mal atendidas porque los hombres se fueron a combatir, las mujeres a las fábricas de producción de armamentos, proyectiles, etc. Y bueno, mucho de las granjas son trabajadas con ayuda de los niños. Cuando no estaban en épocas de escolares se hacían estas cuadrillas que se iban a las granjas a trabajar para producir alimentos. Así que se llamaban, en francés le decían las fermettes, y en inglés tenían otro nombre. Ahora, ¿qué era lo que estaba racionado nuevamente? Café, el té, la carne, la gasolina, todo lo que era artículos de nylon, la panceta, la manteca, en fin, las cosas del diario vivir. Y se habían empezado a comenzar a imprimir los famosos libros de racionamiento, estampillas. O sea que cuando usted quería ir a comprar algún producto tenía que llevar el libro ese y romper la estampilla que le correspondía delante del carnicero o el que vendiera lo que sea, y con eso podía comprar. Lo que le correspondía en racionamiento a los ciudadanos canadienses era, voy a leer esto porque no me acuerdo, ¿sí? Azúcar, 1 taza de azúcar por semana. Té, 56 gramos semanales. Café, 220 gramos semanales, manteca 120 gramos por semana y carne 700 gramos. ¿Okay? Esas eran las restricciones. Y en lo que se refería a carne, los buenos cortes se mandaban al frente, a Europa, para los combatientes. Aquí en Canadá lo que más se consumía eran las entrañas, o sea, la lengua, el corazón, el hígado. Algunos dicen que hacían salchicha, no se sabe con qué, que eran incomibles. Y el eslogan, ¿cómo es el eslogan en español? ¿La moto se puede decir o no? El moto era... ¿Emblema? Sí, el dicho era que decía, la comida será lo que gane la guerra, ¿okay? Porque a ese punto estaba la población. Pero el 90% de la población estaba de acuerdo con el racionamiento. Y ahí también se empezaron a hacer los famosos, las huertas que se llamaban las huertas de la victoria. O sea que todo aquel que tenía un patio o un frente de casa que tuviese un poco de tierra, tenía que plantar, y ellos conservaban para los meses de invierno, que acá el invierno no se produce nada. E inclusive se parcelaron en algunos lugares los parques y las plazas públicas, para que aquellos que no tenían patios puedan ir a trabajar a plantar sus propias verduras y sus vegetales para poder tener una ayuda. Los chicos eran los que se encargaban mucho de todo lo que era el reciclaje y andar con los carritos eso buscando todo lo que era neumáticos, hierro, metal. Las mujeres donaban en aquella época se usaban los pantyhose. Nylon. Las nylon, las medias de nylon, y eso lo necesitaban mucho para el tema de los paracaídas. A las mujeres en el hogar, a las amas de casas, les daban unas latas, más o menos de 1 kilo, y ahí tenían que juntar todo lo que era la grasa que les sobraba de las frituras de carne y todo lo que fuese grasa, porque con eso de ahí se sacaba una nitroglicerina que servía para hacer municiones. Una vez que esa lata estaba llena, la tenían que llevar a la carnicería. El carnicero la recibía y les pagaba una cierta cantidad por esa grasa, y él las mantenía en la cámara fría porque era un producto que tenía que mantenerse refrigerado. La grasa significaba municiones, o sea que el moto era que cada cocina era una fábrica de municiones. Y aquí voy a leerles lo que se hacía con esa grasa. Por ejemplo, 500 gramos de esa grasa era suficiente para producir 150 proyectiles para una ametralladora Brent. Y 1 kilo de esa grasa era suficiente para producir 20 disparos de un cañón de un avión Spitfire. ¿Okay? O sea, por eso la importancia, no se olviden que en aquella época todavía no estaban los productos sintéticos que tenemos hoy. O sea que la grasa, y otra cosa que se tenía que también guardar y juntar, eran los huesos.
De los huesos también se sacaban una especie de lubricante, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en 1941 el 60% de la población canadiense sufría de algún tipo de deficiencia alimentaria. Para todos aquellos que se preguntan, ese país siempre fue rico, ese país... muchos dicen que unas veces he leído comentarios que dicen, para que ustedes vivan bien en Canadá, en otros países tienen que pasar hambre. No. En este país se vive bien porque la gente el hambre lo pasó muchas veces y se dieron cuenta de que había que salir adelante sí o sí, todos juntos, tirando del mismo carro, y era la única solución que quedaba, porque como lo han visto vez tras vez, cayeron y se tuvieron que levantar, ¿no? También se decía que, porque la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto donde se usaban mucho los posters, los carteles con propaganda, y en uno de ellos decían, una mala dieta es un aliado de Hitler, y por eso que era tan imperativo de mandar suficiente cantidad de comida al frente para que los combatientes, los soldados, estuviesen bien alimentados, porque un soldado que está mal alimentado, que está hambriento, no combate, no puede combatir. Entonces le hacían pasar necesidades a los que quedaron en casa para poder alimentar a aquella gente como se tenía que hacer. Y aparte el problema también era de que de Canadá era donde se armaban los convoys, ¿okay?, que salían con provisiones hacia Europa, y los submarinos alemanes, los famosos los U-boats, los botes U, ese era el campo de cacería de ellos, porque estos convoys salían de Halifax. Salieron desde Halifax 177 convoys de barcos, cargados entre barcos de suministros y barcos de guerra. Ese esfuerzo que hacía la gente aquí para estar mal alimentada, ni siquiera muchas veces llegaba al frente de batalla, porque lo hundían los submarinos cruzando el Atlántico, ¿no? En el mes de octubre de 1940, se armó un convoy que se llamaba el SC-7, y a ese solo le hundieron 20 barcos. Imagínate, en un convoy, 20 barcos cargados con toneladas y toneladas de comida que se perdía. O sea que uno podía decir, pucha, tanto esfuerzo que estamos haciendo aquí en casa, que pasamos hambre y necesidad y las cosas no llegan. Pero bueno, para no hacerlo esto muy largo, después si quieren que les cuente un poco más de cómo fue todo ese tema de los convoys y de los barcos y de los transportes, ustedes pidan que yo les cuento, no tengo problema, conozco un montón de todo eso. Estuvo la famosa, ¿vos supiste que Halifax en la Primera Guerra Mundial fue destruida la ciudad por una tremenda explosión? Sí, sí. Estuve en el museo y vi las fotos. Okay. Cuando vayamos la próxima vez quiero ir. Ahí hay un barco cargado de municiones, chocó contra otro en el puerto y la ciudad quedó, pero de eso vamos a hablar en otro momento, pero lo único que puedo decirles es que el ancla de uno de los barcos lo encontraron a 4 kilómetros de distancia. Fue la explosión más grande causada por el hombre antes de que existiera la bomba atómica, y esa fue en la Primera Guerra Mundial, y la ciudad de Halifax en la provincia de Nueva Escocia prácticamente dejó de existir, como para que ustedes vean los tejes y manejes de un país que se ve involucrado en conflictos mundiales, en guerras y lo que le toca sufrir, y eso en pleno invierno. O sea que quedaron 25.000 personas sin abrigo en la ciudad, sin techo. Ok, entonces como ya vieron, hasta terminada la Segunda Guerra Mundial, en este país el racionamiento continuó hasta el año 1947. Se siguió racionando la comida en Canadá a pesar de que la guerra ya había terminado en Europa, tenían que seguir mandándole a Inglaterra y a los otros países para poder sostenerlos, ¿no? Porque allá sí que no producían nada. Ahí con esto les quiero decir lo que ha costado, ¿no? Y bueno, terminada la Segunda Guerra Mundial, después otra vez 10 años o más para recuperarse, y recién entonces en este país se puede decir que la buena calidad de vida y el buen estándar de vida se empezó a dar en la década del 50 más o menos. A mediados de los años del 50 ya se podía decir que bueno, sí, ya largó con una estabilidad más o menos y se fue recuperando. O sea que de ese usted cuenta
desde entonces hasta ahora, lo que se ha progresado, lo que se ha podido hacer y la calidad de vida que se ha podido obtener. Pero tampoco esto no significa que eso surgió de la nada. Este país lo forjaron, pero a fuerza de sudor, sangre y lágrimas, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, eso yo más o menos le quería comentar en el día de hoy, ya que es el Día de Canadá, y para todos aquellos que preguntan y que se preguntan, o para todos aquellos que en algún momento estén pensando en emigrar a este país, para que vengan con una idea de que esto se hizo, pero se hizo con dificultad. Okay. No fue algo que nació abajo de un hongo y un día salió un país fabuloso que en este momento siempre está entre los 5 mejores países del mundo para vivir, y el dinero tampoco no cayó de los árboles en ningún momento. Aquí la gente se tuvo que esforzar y hubo que meterle y ponerle fibra, y bueno, hoy tenemos lo que tenemos. Y así fue como se hizo. Con esto les hago una pequeña, ¿cómo se dice? Un pequeño resumen, porque no me puedo meter a hablar caso por caso y punto por punto, porque este video ya sería imposible de largo. Pero bueno, en otro momento a lo que les interese, y si hay mucha gente a quienes les interese, les puedo ir contando en otros videos más temas sobre este asunto. Y sí, eso era más que nada. Entonces hemos celebrado el Día de Canadá. Nosotros también se puede decir que hace 50 años que le estamos metiendo en este país. O sea que bueno, el granito de arena también lo pusimos, ¿no? Y no fue nada fácil. Ahora, bueno, con todo el modernismo y con el cambio climático, y ya los inviernos no son lo que eran antes, se hace un poco más tolerable. Pero cuando nosotros llegamos a Canadá en el comienzo de la década del 70, en el año 74, Montreal era terrible. Los inviernos eran algo pero inaguantable, insoportable, y eran 8 meses prácticamente de invierno brutal. Y me imagino que a principios de 1900 debe haber sido inclusive peor. Así que bueno, los dejamos con esto para que no se haga tan largo. Okay. Yo me voy a terminar el cafecito, y a todos aquellos que estén en Canadá les deseamos un feliz Día de Canadá. Feliz día. Y los que no, bueno, ahí tienen un poco de historia de lo que es Canadá, y la seguimos en otro momento. Okay. Chao, chao familia.